Totalidad, objetividad, dinamismo e imparcialidad son las características del noticiero La Red Noticias. La entrevista y la indagación de los hechos a cargo de un completo equipo humano que recorre toda la zona para llevarles toda la información de interés. Conducido por Miguel García. Aquí iniciamos el noticiero La Red Noticias. Bienvenidos. Qué bueno que está con nosotros en un programa más de En Contacto. Quiero decirles que estamos transmitiendo desde el mero corazón de la ciudad de Altamira, acá en el sur de Tamaulipas. Quiero invitarlos a quienes nos están observando de manera directa. Estamos transmitiendo por nuestro portal www.grupolaredaltamira.com. Si usted quiere hacer un comentario o quiere dar su opinión o algún análisis, lo invitamos a que pueda marcar el teléfono local, que es 162-1740. Ahí va a haber una persona que lo va a atender. Si usted está fuera del área, le pedimos que marque, por favor, con el 833-162-1740. Pero bueno, como cada vez que transmitimos este programa En Contacto, siempre tenemos invitados especiales. Hoy no es la excepción. Hoy tenemos como invitado especial al señor Francisco Javier Muñiz Manzano. Él es el vocal ejecutivo de la Junta Distrital Ejecutiva del Distrito 07 en Ciudad Madero. Bienvenido, me da mucho gusto que estés acompañándonos. Qué bueno que estás aquí, sobre todo para disipar dudas y para hacer cualquier comentario. Y de igual forma, si usted tiene algún comentario que quiera hacerlo, aproveche el momento y con todo gusto lo vamos a atender. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Vamos a entrar en tema para aprovechar el tiempo. Claro que sí. Usted representa la Junta Distrital 07 en Ciudad Madero. La experiencia que han tenido ahora con esta reforma y esos cambios que se han generado, me gustaría entrar y empezar el programa con esa transición que hubo, esos cambios de sigla y que me diera su punto de vista. Muy bien, en efecto, los partidos políticos nacionales, el gobierno de la República, a través del Pacto por México, inician, negocian, discuten toda una serie de reformas electorales que finalmente pasa por los órganos legislativos, por la Cámara de Senadores, por la Cámara de Diputados, y bueno, la lista de artículos que se reforman en este periodo son un buen número. Hablaríamos en general, en primera instancia, de todos los artículos que se reforman, pero luego para centrarnos en la parte de los que se relacionan con el sistema político electoral mexicano, que es la materia que se maneja desde el Instituto Nacional Electoral en torno a la organización de... Bueno, y a propósito, este pasado 7 de octubre inició el calendario electoral. En efecto, el día de ayer, el Consejo General, sesión extraordinaria, inicia el proceso electoral 2014-2015 para la elección de la Cámara de Diputados, que va a estar en los siguientes, a partir de 2015, en los siguientes 3 años. Muy bien, va a estar interesante este proceso. Antes de entrar en fechas y qué es lo que el calendario electoral se va a desarrollar, porque los términos, inicios, fecha de elecciones, me gustaría que nos explicara respecto a esas mismas reglas que se establecieron ahora, que son nuevas con la reforma que se realizó, con esas leyes secundarias. ¿Qué nos puede explicar de la diferencia de lo de antes de lo de ahora? Muy bien, bueno, yo le mencionaba que hay una serie de artículos que se reforman, o sea, con todas las reformas de las que se ha hablado mucho en estos días, y se reforma, por ejemplo, el artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 28, el 29, el 35, el 41, el 54, 55, 59, 65, 69, 73, 74, 76, 78, 82, 83, 84, 89, 90, 93, 95, 99, 102, 105, 107, 110, 111, 115, 116, 119 y 122. Muchos artículos. Ahora, ¿cuáles se refieren al sistema político electoral mexicano? Bueno, son algunos y principalmente el artículo 41.
el artículo 41, que es el que fundamenta el Instituto Nacional Electoral y que en su momento fundamentaba al Instituto Federal Electoral. Ahora, la parte de la reforma, bueno, acordada por los partidos políticos y aprobada en las cámaras del Congreso de la Unión, determina toda una serie de detalles. Claro. Para empezar, podemos decir, cambia la fecha de la jornada electoral. Es decir, el primer domingo de junio va a ser la jornada electoral. Antes era el primer domingo de julio. Sí. ¿Sí? Entonces, ahí hay un cambio, y en base a eso, bueno, pues viene toda una serie de cambios. Sí. Tan es así, por ejemplo, que con el inicio del proceso electoral, con la sesión extraordinaria del Consejo General del INE, bueno, se arrancan una serie de actividades importantes para todo este trabajo, de tal manera que, bueno, viene esta etapa de preparación del proceso electoral. Los órganos electorales, los consejos locales se instalarán a más tardar el día 30 de octubre, probablemente el día 28. Los consejos distritales, de los cuales nosotros formaríamos parte en la presidencia de dicho órgano, a más tardar el día último de noviembre, se estarían instalando 300 consejos distritales en el país. O sea, a partir de que estén instalados los consejos distritales, usted, de vocal ejecutivo, pasaría a ser presidente del Consejo Distrital. Es decir, dentro del proceso electoral. La ley misma señala que el vocal ejecutivo de la Junta Distrital que corresponda, durante el proceso electoral, tendrá el cargo de presidente del Consejo Distrital. Es decir, será la misma figura quien ocupe los dos cargos. Mucho se habla a nivel nacional de que este proceso electoral va a ser histórico. Va a ser un proceso en donde, pues, con estas reformas y la participación de gran cantidad de gente que va a participar en el proceso electoral, se habla que es un hecho histórico, en el sentido de que nunca se había convocado a tanto proceso electoral junto, ya que se nivelaron los procesos electorales. Ahora, pues en Tamaulipas, me supongo que también se espera lo mismo. Sí, en efecto, bueno, la reforma aparece en una serie de temas que yo espero que podamos platicar en esta ocasión. Claro. Está la cuestión del cambio de fecha, decíamos, de muchas actividades que se hacen durante el proceso. Está la parte importante de los organismos públicos electorales. Está la cuestión de las candidaturas independientes. Está la cuestión de la consulta popular. Para esto, bueno, podemos decir que después de la reforma constitucional que señala todos estos artículos, viene una serie de reformas en las leyes secundarias, de tal manera que la normatividad implica la reforma de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, lo que anteriormente era el COFIPE. Se extrae el libro tercero del COFIPE y se crea y se aprueba la Ley General de Partidos Políticos. Tenemos la Ley Federal de Consulta Popular, tenemos la Ley General en materia de delitos electorales, la Ley sobre medios de impugnación en materia electoral. Es decir, el sistema político mexicano se refuerza con todas estas leyes, de tal manera que, bueno, tenemos en nuestro país una serie de normas que van a regular todas las actividades que se realicen durante el proceso electoral. Bien reforzado, ¿verdad? Por supuesto. Sí, me parece que es bien reforzado. Está la ley. Bueno, aquí estamos obligados, autoridades, partidos políticos, ciudadanos, para efectos de cumplir con lo que establece la ley. Una pregunta. ¿Qué partidos van a participar? ¿Cuáles son los nuevos partidos que van a participar en ese proceso electoral? Muy bien, bueno, teníamos 7 partidos: el Partido de Acción Nacional, Partido de Revolución Institucional, de la Revolución Democrática, Partido del Trabajo, Partido Verde, Nueva Alianza, Movimiento Ciudadano. Y ahora, bueno, tendremos 3 más: Morena, Encuentro Social y Frente Humanista. Son 10 partidos los que van a participar en la contienda electoral del próximo año. Va a ser interesante este proceso, porque también me gustaría
preguntarle respecto a las alianzas. Ya veré que se manejaban las alianzas, pero creo que ahora hay una diferencia, sobre todo con partidos nuevos. ¿Nos puede explicar? Bueno, ahora la ley señala la coalición total cuando es en todos los cargos y en todo el país. Bueno, en este caso para diputados, la coalición parcial, que sería hasta el 50% de los cargos en coalición, y la coalición flexible, que sería hasta el 25% de cargos en dicha coalición. Eso, y luego, bueno, los partidos tienen el derecho que les da la ley para hacer alianzas. En el caso de los nuevos partidos, bueno, van solos por primera vez y van a refrendar, o se trata de que refrenden la votación mínima del 3%, para permanecer con su registro. Para subsistir. Así es. Bueno, ahora, ¿y los independientes? Porque hay mucho interés en la cuestión de los independientes, porque platicamos en el programa anterior respecto a la cuestión de los independientes. O sea, no cualquier persona, pues si yo quiero participar como independiente, tiene que haber una regla y un requisito para que puedas cumplirlo. ¿Cuáles son? Bueno, sí, en efecto, una nueva situación son justamente las candidaturas independientes, que durante muchos años fue parte del debate político. Bueno, finalmente en la reforma, finalmente en la parte esta del Pacto por México, las negociaciones que se hacen de manera previa y luego, evidentemente, la aprobación por las cámaras del Congreso de la Unión, aparece la figura de las candidaturas independientes. Ahora es posible hacerlo. Bueno, como usted bien lo señala, hay una serie de reglas, y si me permite comentar algunas cosas sobre este tipo de situaciones. Decimos que el Consejo General emitirá una convocatoria dirigida a los ciudadanos interesados en postularse como candidatos independientes. Es decir, para iniciar esta actividad, el Consejo General del INE va a emitir una convocatoria que va a señalar todos los requisitos, todo lo que deben de hacer aquellas personas interesadas en esta situación. Sí. Los ciudadanos que pretenden postular su candidatura independiente a un cargo de elección popular deberán hacerlo del conocimiento del instituto por escrito en un formato que el Consejo General va a determinar. Muy bien. Durante los procesos electorales federales en que se renueve, esto sería en el caso posterior, se renueve el titular del Poder Ejecutivo Federal y las dos cámaras del Congreso de la Unión, o cuando se renueve solamente la Cámara de Diputados, la manifestación de la intención, es decir, de aquella persona que pretende ser candidato independiente, se realizará a partir del día siguiente en que se emita la convocatoria y hasta que dé inicio el periodo para recabar el apoyo ciudadano correspondiente conforme a las siguientes reglas. Es decir, los aspirantes al cargo de presidente de los Estados Unidos mexicanos van a presentar su manifestación de intención ante el secretario ejecutivo del instituto. Los aspirantes al cargo de senador ante el vocal ejecutivo de la Junta Local que corresponda, y los aspirantes al cargo de diputados, por principio de mayoría, ante la Junta Distrital que corresponda. Muy bien. Esas son las reglas del juego. Esa sería la primera parte. Así, antes que continúen, porque si lo están viendo, apúntele para que, si quiere usted aspirar a esta posición como candidato independiente, aquí están las reglas. Adelante. Sí, dice, una vez hecha la comunicación a que se refiere el párrafo de este artículo y recibe la constancia respectiva, los ciudadanos adquirirán la calidad de aspirantes al cargo, a un cargo de candidato independiente. Si con la manifestación de intención, el candidato independiente deberá presentar la documentación que acredite la creación de la persona moral constituida en asociación civil. Tiene que tener una asociación civil, la cual deberá tener el mismo tratamiento que un partido político en el régimen fiscal.
El instituto establecerá el modelo único de estatuto de la asociación civil. De la misma manera, deberá acreditar su alta ante el sistema de administración tributaria y anexar los datos de la cuenta bancaria aperturada a nombre de la persona moral para recibir el financiamiento público y privado correspondiente. Vamos a hacer un paréntesis. La persona que aspire tiene que tener una asociación civil. Así es. Pero él debe ser el presidente de la asociación o miembro de alguna asociación. No, tendría que construir una asociación civil. Señorita, para empezar a hacer una asociación civil. Nadie por fuera. Él tendría que realizar ese procedimiento. ¿Sí? Y cumplir pues con lo... Claro, como un requisito, parte de... Así de sencillo. Si la persona moral, es decir, la asociación civil, a la que se refiere el párrafo anterior, deberá estar constituida con, por lo menos, el aspirante al candidato independiente, que es a lo que nos referíamos, su representante legal y el encargado de la administración de los recursos de la candidatura independiente. Por lo menos 3 personas, por lo menos. Sí. Él como presidente. El aspirante, sí, el representante legal y la persona encargada de la administración de los recursos, porque ahora la administración de los recursos por todos los partidos se ha hablado que, bueno, el INE va a llevar a cabo la fiscalización de algo así, una cantidad de 75,000 informes. ¿Sí? Entonces, todos los dineros que se manejen, tanto de los partidos políticos como de los candidatos independientes, pues van a ser fiscalizados, de tal manera que justamente... Van a estar bajo la lupa todos. Así de sencillo, ¿no? Entonces, esto la ley lo establece. Esto lo establece, bueno, vaya la forma de participar en el sistema político por un cargo de elección popular. Bien, muy bien. Pues va a estar interesante y sobre todo de que le aspire a ser candidato independiente. Bueno, pues ya está viendo la serie de requisitos, ¿verdad? que se van a necesitar para que se vaya preparando desde un principio, ¿verdad? Porque pues todavía faltan los mismos tiempos, ¿verdad? Para que se exija para que esa fecha esté preparada. Claro. Sí. ¿Qué otra cosa que quieras agregar? Sí, pues vaya, esta es una figura que aparece en la ley y que, bueno, ahí está para quien se interese y que, bueno, pueda construir todo lo que se requiere para ser un candidato independiente en el proceso electoral que se avecina, ¿no? Otra cosa es la obtención del apoyo ciudadano. Dice, a partir del día siguiente de la fecha en que se obtenga la calidad de aspirantes, estos podrán realizar actos tendentes a recabar el porcentaje de apoyo ciudadano requerido por diversos medios a la radio y a la televisión, siempre que los mismos no constituyan actos anticipados de campaña. Aquí habría que ver qué tipo de actos van a realizar y que no constituyan justamente actos anticipados de campaña. Tengo entendido que también los que aspiran a esta candidatura independiente tienen que reunir un requisito de firmas de cierta cantidad de personas, las cuales lo respaldan, porque no nada más vas a llegar, yo quiero ser candidato, no, tienes que tener un respaldo. Así es. Un respaldo que te avale para que, más bien, avale tus aspiraciones políticas en este caso. Sí, en efecto, y lo vamos a señalar, para la candidatura de presidente de los Estados Unidos Mexicanos, la cédula de respaldo deberá contener cuando menos, dice, la firma de una cantidad de ciudadanos equivalente al 1% de la lista nominal de electores con corte el 31 de agosto del año previo al de la elección. Es decir, por ejemplo, en este caso... ¿Del distrito 7? Sí, ya tendríamos cuál es el corte al 31 de agosto, entonces se van a basar en ese corte. Pero proporcionalmente. Bueno, ¿cuánto sería la cantidad que de independientes? Sí, estaríamos hablando, si tenemos al 31 de agosto una lista nominal de 7,224 ciudadanos, entonces estaríamos hablando de poquito más de 3,000. Así es. O sea, el candidato independiente tiene que reunir la firma de 3,000 gentes mínimo, proporcionalmente a la lista. Perdón, esto en el caso de presidente, en el caso de senadores y de diputados cambia. Okay. Esto es hablando de candidato a qué? A presidente de la República es el 1%, dice, y bueno, esta, si me permite, sí, claro. Deberá estar integrado por electores de por lo menos 17 entidades federativas que sumen cuando menos el 1% de ciudadanos que figuren en la lista nominal de electores en cada una de ellas. Eso ya es el presidente. Ahora bien, es el presidente. En el caso de los senadores, es el 2%,
de la lista nominal de electores correspondientes a la entidad. La entidad que corresponde. Así es, con corte igual a 31 de agosto del año previo de la elección y está integrada por ciudadanos de por lo menos la mitad de los distritos electorales que sumen como mínimo el 1% de ciudadanos que figuren en la lista nominal de electores en cada uno de ellos. Aquí en Tamaulipas tenemos 8 distritos. Claro. Entonces sería por lo menos la mitad. Ajá. Ok, en el caso de los diputados, que es la parte que nos ocupa ahora, ¿no? Para este proceso. Dice, para fórmulas de diputados de mayoría relativa, la cédula de respaldo deberá contener cuando menos la firma de una cantidad de ciudadanos equivalente al 2% de la lista nominal de electores correspondiente al distrito electoral en cuestión, con corte al 31 de agosto. O sea, el 2%. Así es. Estás hablando en relación a la cantidad que mencionamos. Así es. 6,000 firmas. Así es, poco más. Y está integrada por ciudadanos de por lo menos la mitad de las secciones electorales que sumen cuando menos el 1% que figuren en la lista nominal de electores. Muy bien. El 1%. Pero entonces cuando se habla del porcentaje, entonces sí, estamos hablando, si serían 307,224 ciudadanos, estaríamos hablando de poco más de 6,000 ciudadanos en la zona de respaldo en firmas. Hablando del distrito 7. Así es. Bueno, mira, aquí tenemos una llamada de José Ramos. Bueno, precisamente es el nombre del tema. Dice, ¿cómo funcionan los candidatos independientes? Bueno, ya está escuchando. Por si tiene alguna aspiración o alguna duda, puede seguir llamando con toda confianza. Es muy importante los independientes porque se ha despertado esa atención, ¿verdad?, respecto a que candidato independiente quiere decir cualquiera puede aspirar, efectivamente, cualquiera puede aspirar, pero hay reglas electorales que tiene que respetar. Cualquiera puede aspirar, sin embargo, requiere cumplir con todo el procedimiento que señala la ley. Y bueno, y tener pues los recursos, ¿no? Allegarse los recursos necesarios, tendrán evidentemente financiamiento público, tendrán evidentemente financiamiento privado, pero bueno, esta figura genera en el sistema político electoral mexicano pues una nueva posibilidad para aquellas personas que no podían ser postuladas por un partido político, ¿no? Entonces, bueno, ya pasamos de esta parte de que las candidaturas solamente estaban relacionadas con los partidos. Bueno, ahora no, ahora la ley señala que algunas personas o las personas interesadas pueden ser candidatos independientes. Está bien, es una forma nueva también de manifestar ahí una democracia y pluralidad más abierta, ¿verdad?, independientemente de la ideología política de cada partido. Aquí ahora van a tener esta oportunidad, pero siempre y cuando reúnan los requisitos, ¿verdad? Claro, esto evidentemente, bueno, se puede percibir como un avance en la parte del proceso de democracia que se pretende construir o que se está construyendo en nuestro país, claro, ¿no? Esto sin duda alguna es importante. Muy bien. Los demás partidos que hablan, bueno, el candidato independiente, pero hay otros partidos, Morena, se habla de otros. Tres partidos que obtienen su registro este año justamente, el partido Morena, Movimiento de Regeneración Nacional, el Partido Encuentro Social y el Partido Frente Humanista. Tres nuevos partidos, bueno, que cumplen todos los requisitos. Hubo toda una serie de organizaciones que pretendieron hacerlo. Sin embargo, al final de las cosas, solamente 3 partidos se incorporan al sistema de partidos. Una pregunta antes de que se me pase. ¿Los plurinominales van a continuar? Así, hay una consulta y bueno, sería otro tema, sí, pero a este momento el sistema funciona como tal. Sí, igual, o sea, eso no se mueve mientras no decidan. Mientras no haya una decisión, si la consulta determina y toda esta normatividad se aplica y se modifica el sistema electoral, bueno, ya será parte de ese procedimiento. Y esa modificación, sin embargo, en este momento estamos hablando de un diputado de mayoría por distrito, que serían 300 más 200 diputados de representación proporcional. Eso continúa igual. Así es. Muy bien, ahora, respecto a la cuestión, aquí tenemos otra llamada, María Elena Ramos, dice, los funcionarios públicos que aspiren a ser candidatos tienen que renunciar a sus puestos.
Bueno, sí. Felicitar. Muchas gracias. Efectivamente, la ley señala los plazos en que a aquellas personas que tienen en este momento cargos de elección popular, se señalan los periodos en que deben de presentar su renuncia si tienen alguna aspiración de tipo político. Eso es dentro del mismo calendario electoral que se va a ir desarrollando, ya que se establezca, se siente, y va a ser ya hasta el próximo año. Sí, sería, bueno, si es que hay alguna modificación habría que revisar la ley, ya, pero están los plazos en que se deben de presentar las renuncias correspondientes o retirarse del cargo. O sea, de plano así, el que sea funcionario público y aspire, se retira, pide licencia, que es válido. Sí. O renuncia en un momento dado a su posición. O sea, esa es la regla. Así es, sí. Muy bien. Sí, no es posible tener un cargo y estar como candidato en el proceso electoral. Muy bien. Una pregunta también que me gustaría, ya la hicimos en un programa anterior, pero quisiera que usted nos diera su punto de vista. Hay ciertas dudas ahí, por ejemplo, en cuestión del uso de la credencial electoral. Ya hemos hablado y me gustaría volver a remarcar esto respecto a los tiempos para la cuestión de ir a votar. Ya se habló y se manejó algo respecto a ciertas fechas, creo que es la de 09 y 012, tienen que renovarla, pero me gustaría su punto de vista. Bien, bueno, el Instituto Nacional Electoral en este momento está llevando a cabo lo que se llama la campaña de actualización intensa, con la finalidad de actualizar al más alto porcentaje el padrón electoral. Quiere decir que en este momento nuestros módulos, los módulos, hay 900 módulos en el país, en el distrito 07 tenemos 4 módulos, están recibiendo a todos aquellos ciudadanos que deban de hacer algún trámite de inscripción en el padrón, de cambio de domicilio, de reposición de la credencial por extravío, por robo, la corrección de datos y la renovación de la 09 y la credencial 12, que, bueno, como ustedes saben, como mucho se ha dicho, hace un tiempo fueron dadas de baja del padrón electoral. Estas credenciales perdieron vigencia, por lo tanto, quienes tengan una credencial de este tipo no es válida para votar y tampoco se las valen, se las aceptan en diversos trámites, ¿no? Entonces, la credencial de elector en México, y yo creo que para bien, ha sido, si bien es cierto que la ley le señala que es para votar, pero es un medio por excelencia para identificarse. Vaya, si bien es cierto, millones de mexicanos tienen la manera de identificarse por otros medios, es decir, con una cédula profesional, con el pasaporte, con la cartilla, con la licencia, pero también hay millones de mexicanos que no tienen más opción que la credencial de elector. Bueno, de hecho, en los tiempos de nosotros, ¿verdad? Creo yo que ya se desplazó la misma credencial de elector, se desplazó a aquellos que tienes que traer la cartilla de la bolsa o traer alguna identificación ahí para poder acreditarte. Ahora no, ahora ya con la credencial de elector ya puedes estar libre con ese como documento único, entre comillas, ¿verdad? De que esta es tu identificación más confiable de que tú eres el que aparece ahí en esa foto, ¿verdad? Sí, bueno, y permítame comentar que, por ejemplo, para hacer un trámite, el ciudadano, son requisitos que se establecen desde oficinas centrales en acuerdo con los partidos políticos, en el órgano que se llama la Comisión Nacional de Vigilancia del Registro Federal de Electores. ¿Cuáles son los requisitos para que el ciudadano acuda al módulo a hacer el tipo de trámite que desee? El acta de nacimiento en original, un comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a 3 meses y una identificación oficial con foto. Para el caso de reposiciones, para el caso de tener la credencial de elector, pues puede utilizarla, pero puede usar cualquier otra. Ahora, en el caso extremo de que alguien no tenga una identificación, bueno, con 2 testigos que tengan credencial de elector y por lo menos uno de ellos sea del municipio donde vive. Y luego tenemos la otra posibilidad, tenemos módulos nacionales. Es decir, cualquier persona de cualquier lugar puede hacer un trámite en el módulo que le quede más cerca, por ejemplo, ¿no? Si una persona del extremo del país está acá y quiere se perdió su credencial y quiere hacer un trámite para obtener su credencial con el domicilio
de donde vive, o sea, puede hacerlo aquí. Exacto. Sí, entonces vaya todo ese tipo de ventajas, todo ese tipo de posibilidades, ¿no? Para que los mexicanos tengamos una forma de identificarnos, ¿no? Entonces los datos que van al padrón electoral, que van a la lista nominal de electores, están respaldados justamente por los documentos que presenta el ciudadano en el módulo. Entonces, hay una base de datos que respalda, que avala exactamente que Juan Pérez es Juan Pérez. Me gustaría preguntarte también, ya ves que el proceso pasado a presidentes municipales hubo un ajuste de tiempo por ahí para poder nivelar y regular elecciones con otros estados, hablando de presidentes municipales, como lo sucedió aquí en Tamaulipas. Por ejemplo, fueron 3 meses antes, tuvieron que entregar los presidentes municipales, se hizo el proceso, y se acortó. 3 meses tuvieron que sacrificar los alcaldes para hacer la transición y equilibrar el proceso electoral de los demás municipios. Ahora se habla, no sé si tienes algún dato o algo que nos puedas comentar, se habla de que viene o puede venir una gobernatura de 3 años, o de un año y medio, o para poder nivelar esas gobernaturas con otros estados. No sé si tengas alguna información. No, en este momento la información que existe es ya la conformación de los consejos, de los OPLES que le llaman, organismos políticos electorales, que son los organismos locales que se encargan evidentemente de organizar los procesos en cada una de las entidades federativas. La diferencia es que la reforma estableció que es el Consejo General del INE quien los nombra. ¿Sí? Entonces, ya se hizo toda una convocatoria, todo un procedimiento que hacen. Justamente se han nombrado para 18 entidades que tendrán elecciones el siguiente año. Seguramente Tamaulipas, para el siguiente año, para Tamaulipas y para los estados que tendrían elecciones en 2016, el INE estará trabajando, tendrá que lanzar la convocatoria para la formación de estos consejos electorales en las entidades federativas, de tal manera que, bueno, por un lado, las constituciones de los estados tienen que establecer periodos, tienen que establecer fechas de acuerdo con las necesidades, de acuerdo con la realidad política. ¿Sí? Entonces, esa sería la cuestión para el siguiente año, 18 entidades, y el REF seguramente en 2016. Me gustaría que habláramos de fechas o de espacios. Por ejemplo, el día 7 acaba de iniciar el calendario electoral. ¿Qué sigue? ¿Qué es lo que sigue de aquí? Muy bien. En el caso de los órganos electorales, el día 28, lo más seguro, se instala el Consejo Local en la entidad, bueno, y en todas las entidades. Sí. A finales del mes de noviembre, de acuerdo con la ley, se instalan los consejos distritales, que por cierto ya están, están nombrados. La ley anterior señalaba que se elegían consejeros electorales para 2 procesos electorales. Entonces los consejeros actuales participaron en el proceso anterior y evidentemente participarán en este proceso electoral. Muy bien. Entonces ahí estaríamos, solo falta que nos determinen la fecha, que nos den instrucciones para la fecha en la cual se instalarán los consejos electorales. Para empezar ya la jornada electoral. Claro. Luego sigue la etapa de resultados electorales. Al miércoles siguiente, los consejos distritales estarán realizando los cómputos de la elección de diputados en este caso. Al segundo miércoles de la jornada electoral, los consejos distritales estarán llevando a cabo el cómputo de la consulta o consultas populares que se lleven a cabo. Sí. Y bueno, finalmente se van a entregar las constancias de mayoría en los distritos electorales, y ya el Consejo General entregará el documento correspondiente a los diputados plurinominales. Hablamos hace rato de consulta popular. ¿Qué función va a tener esa consulta dentro del proceso? Bueno, la consulta popular es una figura justamente que sale con la reforma,
con la reforma electoral, y me parece que también es para mí. Muy bien. Hay temas de trascendencia nacional, hay temas muy importantes para la ciudadanía, y seguramente, bueno, se han escuchado en los medios algunos temas que se pretenden consultar. Está el caso de la reforma energética, el caso de los diputados plurinominales, está el caso, no recuerdo en este momento, pero bueno, hay varios casos ya de... Ya se está practicando este consulta. ¿Qué va a pasar con este tipo de situaciones? Bueno, por ejemplo, al Instituto Nacional Electoral le corresponde verificar el porcentaje establecido en el artículo 35, fracción octava, numeral primero, inciso C de la Constitución, 2% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores que apoyen la consulta. El INE contará con un plazo no mayor a 30 días naturales contados a partir de la recepción de expedientes que le remita el presidente de la Cámara de Diputados, el presidente de la mesa directiva de la Cámara que corresponda, para constatar que los ciudadanos aparezcan en la lista nominal de electores. Una vez que se alcanzó el requisito porcentual, dice a que se refiere el párrafo anterior, del 2%, la Dirección Ejecutiva del Registro de Electores deberá realizar un ejercicio muestral para corroborar la autenticidad de la firma de acuerdo a los criterios que defina al respecto la propia Dirección Ejecutiva. Es decir, a ver, presentan quien vaya a solicitar una consulta, bueno, de las firmas que entregan, o de los datos que entregan, el Registro Federal de Electores va a verificar las firmas que efectivamente constituyan, que efectivamente sean las personas que dijeron así. Así es. El Consejo General del INE deberá de aprobar el modelo de las papeletas de la consulta popular, los formatos y demás documentación necesaria para realizar la consulta popular y los lineamientos o acuerdos necesarios para llevar a cabo la organización y desarrollo de las consultas populares. La Junta General del INE supervisará el cumplimiento de los programas de capacitación en materia de consultas populares, así como todo aquello que le encomiende la normatividad aplicable o le instruye el Consejo General o su presidente. El INE, a través de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica, elaborará y propondrá los programas de capacitación en materia de consultas populares. El INE promoverá la difusión y discusión informada de las consultas que hayan sido convocadas por el Congreso de la Unión a través de los tiempos de radio y televisión que corresponda al propio instituto. Y al final, la parte que nos toca a nosotros, los consejos distritales realizarán el cómputo de la consulta popular el segundo miércoles siguiente de la jornada electoral, que consistirá en la suma de los resultados consignados en las actas de escrutinio y cómputo de las casillas instaladas. Muy bien. Ok, ¿qué va a pasar? Bueno, seguramente vamos a instalar otra urna para consulta popular, y bueno, aparte de esas que mencionábamos, está la de se consultaría sobre salarios mínimos también. Entonces, son justamente temas de trascendencia nacional, que sería uno de los requisitos los cuales se pueden consultar, ¿no? Me parece que es una forma de democracia mucho más abierta, es decir, preguntarle a la ciudadanía, y qué mejor que el día de la elección, preguntarle qué piensa sobre tal o y cual otra tema. cosa importante, que se respete la voluntad de lo que están manejando ahí, o sea, que eso es muy importante, que siento yo que por eso se abre esta buena oportunidad para que la gente participe, porque mucha de la gente, la mayoría, se quejaba, oye, pues yo quiero, pero no hay un lugar, o cómo me puedo manifestar, o cómo puedo opinar, o cómo puedo yo decidir, ¿verdad? Algo que se presente en la precisamente consulta popular, pues ahora tienen la oportunidad. Sí, es una forma de participación. Claro. Es decir, a ver, queremos, no sé, la autoridad, las autoridades quieren que la ciudadanía participe, bueno, pues tienen que abrir canales justamente de participación. ¿Sobre qué? Sobre temas que les interesan, sobre temas que les afectan, sobre temas que impactan, ¿no? Sobre temas que finalmente vaya, si se llega a una consulta en el mejor sentido de la palabra y hay una mayoría que determina, bueno, pues que la autoridad le diera el curso que corresponda, ¿no? Así es. Así es. Yo quiero preguntar también, pues, la pregunta obligada, ¿cómo van a participar los medios de comunicación en ese proceso?
Bueno, a ver, hay el sistema de medios, por un lado, la parte esta de los tiempos del Estado. Bueno, hay un porcentaje de tiempos que se utilizan en las precampañas, otro que se utiliza en las campañas electorales. La mayor parte en campañas electorales ciertamente va a los partidos políticos, el 41%, el 70% a la autoridad electoral. Eso por un lado, ¿no? Es decir, los medios participan de manera obligatoria, de acuerdo con lo que establece la ley, dando a conocer o difundiendo los mensajes de los partidos políticos. Va a estar fiscalizado, me supongo, ¿verdad? Sin duda alguna. Una parte de la cuestión de la publicidad y otra cosa es lo que la ley electoral obliga al medio a participar como un partido político. Sí, la ley establece que son tiempos determinados, ¿verdad?, de los tiempos del Estado, que utiliza el Instituto Nacional Electoral para dar a conocer los mensajes de los partidos políticos, los mensajes de la autoridad electoral. Por un lado, la prohibición está en que ningún precandidato, ningún candidato puede comprar tiempos para la promoción política. Ahí sí, tiene que ser a través justamente del Instituto Nacional Electoral. La fiscalización que van a hacer de los diarios, ¿qué aportaciones? Sí, bueno, es un tema muy importante, ¿no? Antes, por ejemplo, hablaban de 30,000 informes, ¿no? Ahora serán 75,000 informes que van a revisar. La fiscalización va a llegar mucho más lejos, de tal manera que el Instituto Nacional Electoral tiene un trabajo extra en este sentido. Es importante que se revise, que se establezca que hay determinados topes de campaña que no deben de ir más allá. Entonces, la revisión va a ser de tal manera que, bueno, sea, primero, en cumplimiento a la ley. Segundo, que todos nos aboquemos justamente a eso, ¿no? No solo la autoridad que va a revisar, es decir, los precandidatos, los candidatos, los partidos políticos. Vaya, que podamos llegar a construir esa cultura de respeto a la ley, esa cultura de cumplimiento a la ley. Es decir, si la ley señala determinadas cosas, bueno, hay que cumplirlas para llegar a donde queremos. ¿Y si no las respetan? Bueno, viene otra materia que se llama justamente una ley general en materia de delitos electorales. Es decir, en el momento que se tipifique un tipo de conducta que sea considerada delito, bueno, hay autoridades que van a investigar y a sancionar en su caso las conductas que violan la ley, ¿no? Porque hay que decir todas las cosas buenas que parezcan malas, porque muchas de las veces los medios de comunicación o algunos medios de comunicación publican por alguna relación que hay con el candidato, pero publican fuera de un presupuesto o de una venta de publicidad. Tengo entendido que hay sanciones para esa persona, aun y cuando se esté haciendo sin ningún cambio o nada de pago de publicidad. Ha sido uno de los problemas que se han presentado en los procesos electorales. Sin embargo, habrá que recordar que la ley señala que ningún candidato, por ejemplo, puede comprar tiempos en los medios para su promoción. Exacto. Es decir, habría que checar qué tipo de tiempos. Si es una entrevista, bueno, no sé, el reportero puede entrevistar al candidato o al precandidato, o no sé, en la calle, en su oficina, en un evento. Puede los medios dar a conocer diversos actos, sí, pero cuando se pudiera establecer algún tipo de convenio, algún tipo de pago, vaya, entonces, bueno, esto puede ser investigado y eventualmente sancionado, ¿no? Entonces, es una de las preocupaciones importantes de la autoridad electoral sería justamente esa, ¿no? Que todas las figuras, todas las personas que están inmiscuidas en diversos tópicos en el proceso electoral, bueno, justamente que cumplan con lo que corresponde. De otra manera, bueno, ahí están las herramientas que la misma ley establece para sancionar
lo que pudiera ser un delito electoral. Aprovechando la representación que tienes del Distrito 7, quiero decirles que el Distrito 7, la cabecera es Ciudad Madero, ¿sí? Pero incluye otros municipios, que es Altamira y el municipio de Aldama. Nos gustaría que nos manejaras tres cifras de las listas nominales, para que también ustedes sepan más o menos cuánta gente va a participar hasta el momento, ¿verdad? Que son de las listas. ¿Se cierran las listas nominales o el padrón que existe se incluye o cómo está ahí la situación? ¿O se le agregan o cómo se maneja? Nosotros estamos trabajando con la campaña esta de actualización del padrón electoral para construir justamente el padrón electoral y la lista nominal de electores, que habría que mencionar que son aquellos instrumentos por medio de los cuales se empezó a construir confianza en los procesos electorales, ¿no? Es decir, desde el registro de los ciudadanos y de entregarles una credencial y que este ciudadano quedara en una sección electoral, en una base de datos, de una sección electoral de una entidad del país, bueno, ya se va dando mucha claridad a que un registro en la lista nominal corresponde a una persona. ¿Sí? Entonces tenemos una serie de programas de depuración para determinar si en el caso de duda, que nuestros compañeros vayan a los domicilios para checar si es la persona, si es un duplicado, etcétera, etcétera. Sí, no, de hecho, pues yo creo que va a tener mucho trabajo, ¿verdad? Porque finalmente con esta depuración va a estar muy interesante. Sí, la cuestión es esa, ¿no? Que tener la seguridad de que efectivamente una persona en la lista nominal va a aparecer solamente una vez. O sea, que esté vivo. Así es. Que esté vivo, justamente, ¿no? Sí, algo se decía antes, ¿no? Nosotros podemos asegurar que las listas nominales que van a las casillas electorales corresponden justamente a personas, ¿verdad?, que están en nuestra base de datos. Y otro dato también, ahorita que estás comentando, es importante que nos manejen las cifras, es de las personas que se quejan o se quejaban de que no aparecían en la lista del padrón. Pero muchas veces, pues era no tanto porque hubiera una mala intención, sino porque no reportaban ellos un posible cambio de domicilio, que era uno de los factores que después se transversaba las situaciones. Sí, la ley, por ejemplo, establece la obligación del ciudadano de comunicar en 30 días su cambio de domicilio. Normalmente mucha gente no lo hace. Bueno, eso para que después no se quejen, ¿verdad? De que no aparezco en la lista, ¿verdad? No lo hace. Y no van a poder votar en la casilla que tiene su domicilio actual, sino en la casilla que les corresponde. O sea, sí podrían hacerlo si están en la misma ciudad, van a la casilla que les corresponde, de acuerdo al domicilio que tienen en la credencial. Todo eso ustedes lo van a verificar. Así ¿Van es. a verificar todo el padrón? Así, sí, o sea, vaya, nosotros tenemos este tipo de situaciones, es decir, a ver si incluimos o excluimos indebidamente a ciudadanos de la lista nominal de electores. Bueno, hay un programa para que el ciudadano pueda verificar sus datos en la lista nominal de electores, de tal manera que cheque si efectivamente está o si no está. Si tiene su credencial y no está, puede iniciar un procedimiento con nosotros para incluirlo en la lista. Ya verificaríamos. Son procedimientos que hacemos en el momento que se presenta, ¿no? Van a tener un mundo de gente para poder hacer que por cierto no se da mucho en ese sentido, ¿no? Pero bueno, en el caso de los números que tenemos al 31 de agosto, sí. En el municipio de Aldama, por ejemplo, en padrón, en varones, teníamos 11,985. En mujeres, 11,618, con un total de 23,603. Y en lista nominal, en total, son 22,421. Aquí hay una diferencia de alrededor, que será 22, como 1,000 personas. Bueno, esas 1,000 personas la diferencia que existe entre padrón y lista nominal puede ser trámites que no han concluido, es decir, personas que no han recogido su credencial. Sí, entonces esa sería la diferencia. Pero el que manda es el padrón.
Para efectos de la elección es la lista nominal, porque la lista nominal quiere decir que están incluidos todas aquellas personas que cuentan con credenciales están verificados. Y en el padrón están todos aquellos que solicitaron su credencial. Por eso es ahí donde puede estar la confusión de la gente. Así es. Trae el padrón, pero no está en la lista nominal. Pero en este caso, a ver, una persona con una credencial debe estar en lista nominal, ¿sí? Y para votar, por ejemplo, debe tener su credencial de elector y estar en la lista nominal de la sección electoral que corresponda, claro. Porque puede pasar que tenga su credencial, pero no esté en la lista en la lista nominal. Y eso le evita votar. Así le evita votar. Al menos en ese lugar podría votar probablemente en donde originalmente está registrado. Sí, si fuera el caso. Pero para la otra, bueno, nosotros tenemos una oficina de atención de quejas es el día de la jornada electoral para determinar la situación registral de ese ciudadano. Fíjate, ahorita te continuamos, qué bueno que tocas el punto de eso, porque se maneja mucho, por ejemplo, las líderes de colonias que empiezan a recolectar credenciales o copias de credenciales de elector, que era un deporte muy recurrido para quienes se decían líderes de colonias, y que con ese colchón de credenciales que tenían, avalaban que esa gente lo representaba y que de cierta manera comprometía a la gente que le daba esa copia como un voto más para el partido, ¿sí? Hay sanciones para eso, hay sanciones para que utilice indebidamente un documento como en este caso. Bueno, sí, ante una denuncia, la autoridad debe de actuar. Claro. Es decir, aquí, por ejemplo, cada paso del proceso electoral está digamos, revisado, está muy analizado, de tal manera que cada uno de estos pasos sea vigilado por las autoridades, por los representantes de partidos políticos, por los propios ciudadanos, ¿no? Aquí debemos de tener la seguridad, o queremos tener la seguridad de que un voto corresponde a una persona que está inscrita en la lista nominal y que esta persona tiene su credencial de elector, ¿no? Claro. El tema electoral en México viene de la desconfianza, ¿no? Entonces las leyes están hechas de tal manera que cada uno de los pasos va tratando de diluir esa desconfianza, ¿no? Va tratando de generar confianza, de construir confianza, claro. ¿Sí? Esa es... Bueno, esa es la intención buena ahora con la reforma para venir a... Sí, de hecho, se mencionaba que tenías una autoridad electoral bien establecida, la única en el mundo prácticamente, con la cuestión de la apertura democrática. Yo creo que ahora con esta ley y reforma que se hizo, yo creo que viene a reforzar eso. Sí, viene el reforzamiento de muchas cosas, viene mucho más trabajo, ciertamente, pero me parece que puede ser eso, ¿no? Es la construcción más fuerte de instrumentos electorales. Claro. En ese caso, antes de continuar, va a haber personal que ustedes van a contratar para poder hacer todo ese tipo de trabajo. Pues las pláticas que mencionabas para ir preparando a las personas. ¿Cuánta gente del distrito sí te va a necesitar? Bien, bueno, en este momento podemos señalar, por ejemplo, que en el proceso electoral anterior, de 495 casillas que instalamos, contratamos alrededor de 110 personas, ¿sí? Nada más para ese trabajo de capacitación. ¿Y cómo le haces a esas personas? Yo quiero participar con ustedes. Bueno, tenemos una convocatoria que va a publicarse bien a partir del 16 de octubre, pudiera ser, pero el 1 de noviembre seguramente va a estar esa convocatoria. ¿Qué necesita la gente para participar? Bueno, vaya la digo, por ahorita la comisión de desempleo sería un aliciente muy bueno. La convocatoria establece, bueno, que se cuente para ir a inscribirnos, para que se cuente con su credencial de elector, el CUR, su RFC, un documento de escolaridad. ¿Qué escolaridad mínimo? Bueno, de nivel medio superior, ¿sí? Necesita el currículum, necesita presentar una solicitud de empleo,
Y bueno, y hay toda una serie de documentos que se tienen que llenar en caso de que quede. Viene la solicitud de registro para inscribirse en la convocatoria. Tendremos esta termina, me parece, que el día 17 de diciembre. Tendremos el examen para todas estas personas que estén inscritas el día 20 de diciembre. Luego de un número determinado que apruebe el examen, estaremos realizando entrevistas, tanto para los dos cargos de supervisores y de capacitadores de asistentes electorales, y al final determinaríamos, de acuerdo con sus calificaciones, quiénes van a ser contratados y quiénes van a ser contratados para trabajar en tales y cuáles secciones electorales. Va a ser interesante esto porque, bueno, esto nada más se va a hacer en el distrito 7, en el distrito 8 y todos los 8 distritos de Tamaulipas. Y pues de cierta forma puede ser una ayuda también muy buena para quien quiera aspirar y que sobre todo a un trabajo extra que pueda participar ahí para poder obtener algo. Así es. Que se agrega a su comunidad. Y estaríamos contratando a supervisores. Son o sea, no hay una lista. Que no, vaya. Si quiere inscribirse, quien quiera y cumpla con los requisitos puede presentar su examen. ¿Teléfonos, por ejemplo, dónde pueden recurrir? Bueno, vamos a publicar las convocatorias ciertamente en lugares públicos, en estrados en la Junta, pero bueno, un teléfono de nuestra oficina sería el 210-3413 para información. ¿Para cualquier tipo de Así es, para información sobre eso y sobre muchas cosas, ¿no? Sí. Entonces tenemos esa situación. Mira, aquí nos están comentando, dice, ahora como INE, ¿hay algún cambio en las reglas del juego electoral? ¿Perdón? ¿Hay algún cambio? Y ahora, bueno, supongo que el comentario dice, ahora como INE, hay algún cambio en las reglas del juego electoral, hablando de los artículos que veremos. ¿Qué podemos resaltar de los más simples artículos o las reglas que se renovaron, que se reformaron? ¿Qué cosas podemos sacar como novedosos dentro de este? Bueno, a ver, como novedoso tenemos las candidaturas independientes, la consulta popular, el cambio evidentemente de fechas, ¿no? Sí, que estaban relacionadas, la aprobación de diversas leyes, que es importante, ¿no? Ley general de instituciones electorales, ley general de partidos políticos, ley federal de consulta popular, ley general en materia de delitos electorales, ley general en materia de medios de impugnación, toda una serie de normas que se establecen ya en la legislación secundaria. Algunas ya existían, otras hubo cambios más o menos importantes, sí, como la ley general de partidos políticos que no existía. En fin, todo esto son parte importante, de la reforma, pero aparte hay procedimientos. Es decir, el INE se encarga por ley del nombramiento de los consejos electorales de las entidades federativas. El INE lanza una convocatoria, que ya lo hizo para 18 entidades, hay toda una competencia, es decir, todas aquellas personas interesadas fueron, presentaron el examen correspondiente, entrevistas. Finalmente se determinó quiénes van a ser consejeros en esas entidades. Esto también es importante. El INE no lo hacía. Entonces, esa es parte de esas cosas novedosas importantes de la reforma electoral, ¿no? Y más allá, bueno, pues evidentemente hay una serie de procedimientos también importantes, ¿sí? Sobre, por ejemplo, cambia el número de consejeros. El Consejo General del INE era, por ejemplo, era 9, ahora es un consejero presidente y 10 consejeros electorales. En el caso de los órganos públicos locales electorales, serían 6 consejeros electorales y un presidente. Hay toda una serie de atribuciones de los órganos públicos locales. Por ejemplo, podemos mencionar
entre estas actividades que van a realizar. Por ejemplo, la declaración de competencias, de competencias del INE. Que es una cuestión novedosa en procedimientos. ¿Qué va a realizar el INE en procesos federales y locales? Sí. Va a llevar a cabo la capacitación electoral, se va a encargar de la geografía electoral, de distritos electorales y secciones electorales, el padrón y la lista de electores, la ubicación de casillas y la designación de los funcionarios de las mesas directivas de casilla, las reglas en materia de resultados preliminares en encuestas, sondeos y conteos rápidos, fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos y candidatos, impresión de documentos y producción de materiales electorales y la observación electoral. Eso lo va a hacer el INE en procesos electorales federales y locales. ¿Sí? En los procesos federales, ¿qué va a hacer el INE? Va a hacerse cargo de los derechos y acceso a las prerrogativas de los candidatos y partidos políticos. ¿Qué le corresponde por eso? Así es, va a llevar a cabo la preparación de la jornada electoral, la impresión de documentos y producción de materiales electorales, escrutinios y cómputos, declaración de validez y otorgamiento de constancias, en las elecciones de diputados y senadores, el cómputo de la elección de presidente de cada uno de los distritos electorales uninominales. Ahora, por ejemplo, los consejeros o los órganos públicos locales electorales, ¿qué es lo que van a hacer? Las atribuciones de estos órganos: derechos de los candidatos y partidos políticos, educación cívica, preparación de la jornada electoral, impresión de documentos y producción de materiales electorales, escrutinio y cómputo, declaración de validez y otorgamiento de constancias, cómputo de la elección del titular del Ejecutivo, resultados preliminares, observación electoral, organización, desarrollo de cómputo y declaración de resultados de los mecanismos de participación ciudadana. Entonces, bueno, son parte de las actividades novedosas, porque claro, sí hay un cambio. Ahora el INE se encarga de muchas otras cosas que no lo hacían. Claro. Entonces la reforma le da esa prerrogativa. Viene de cierta forma a blindar el proceso electoral. Sí, me parece que una autoridad nacional, que esté a cargo de una serie de aspectos centrales en los procesos electorales, es bueno, es importante. Mira, una llamada dice, aquí el señor Armando Venegas dice, ¿cómo se va a regular a los aspirantes para las fechas de su renuncia si tienen puesto público? Ya hablamos algo de eso. ¿Qué sería algo? Bueno, aquí habría que buscar en la ley. Para las fechas. Sí, para los periodos en los que deben de renunciar. Pero quede claro, o sea, el que va a aspirar tiene que renunciar unos meses antes. Si tiene un cargo de servidor público, evidentemente debe de presentar una renuncia en una fecha determinada. O licencia. Sí, o licencia para poder aspirar a ser primero, yo supongo que precandidato en algún partido político y luego eventualmente candidato para el proceso electoral. Ahora, antes que se me pase, ¿quiénes son los funcionarios públicos de elección que no pueden participar? ¿Regidores, diputados locales o todos están abiertos? No, me parece que, bueno, va a depender en este caso de los partidos, ¿no? Quiénes sean sus aspirantes. Sí, pero me refiero, ya ves que se bloqueaba. Tú eres regidor, ya fuiste elegido para cierto proceso electoral. Bueno, en este caso, hay otra cosa novedosa que se nos había pasado. Sí. La reelección. La reelección de, por ejemplo, de los senadores, de los diputados, presidentes municipales. ¿En este proceso? Ya para los siguientes. Es 2015 en adelante. Para los siguientes, sí. Los senadores pueden estar hasta 2 periodos consecutivos, si fuera el caso. Vaya, si están en uno y ganan el siguiente, pues van a. Los diputados hasta 4 periodos. Entonces se pueden volver a registrar. Así es, pueden hacerlo con el mismo partido. Por el mismo partido, no por otro partido. En el caso de los presidentes municipales, me parece que es también hasta 4 periodos. ¿Sí? Entonces, bueno, la reelección es
que era un tema que no se tocaba, bueno, lo toca esta reforma y lo aprueba esta reforma. Pero no en este proceso. Federal, sino empezarían justamente a partir de este proceso electoral. Pues eso está muy interesante. Sí, vamos a ver cómo porque también se habla de cambios de proceso, de tiempos, en el caso de 3 años en lugar de 3 que sean 4. También se habla de presidencia municipal. Sería en las entidades federativas. Muy bien. Aquí tenemos otra pregunta. Dice María Elena Páez, dice, ¿tienen alguna forma de detectar a los aspirantes que vayan a participar y que tengan dudosa reputación? Bien, es un tema que se está discutiendo a nivel nacional, según los medios que hemos visto, que hemos leído. El Instituto Nacional Electoral no se haría cargo de esa situación. Es decir, de acuerdo a los tiempos, van a recibir la documentación correspondiente de los candidatos. ¿Sí? Serían otras instancias. Pues ustedes no son autoridad al momento de que no somos investigar. No somos autoridad pues, claro, para investigar, ¿no? Claro. Serían las autoridades correspondientes. Me parece que está en los medios, ¿no? Quienes se encargarían de revisar los historiales de los candidatos. Claro. Esto, bueno, no corresponde al Instituto Nacional Electoral, pero sí hay un tema importante en este sentido, que se discute pues en estos momentos. Y que son los encargados de fiscalizar eso. A nivel nacional, y bueno, habrá la autoridad correspondiente para que revise, para que investigue, justamente cuando hubiera alguna duda, como dice la persona, y me parece que es bien, que es para mí. Una pregunta también, oigan, volviendo a las listas de los nominales y el padrón y las listas nominales. Por municipio, ¿cómo nos queremos calificar? Ok, muy bien. Decíamos en Aldama un padrón de 23.603 ciudadanos, corte al 31 de agosto, en la lista nominal 22.421. Hasta ahorita es lo que van a participar. Así es. Okay. Bueno, es un corte al 31 de agosto. Evidentemente, el corte final, nosotros estaremos entregando credenciales de elector hasta el día 1 de marzo. Sí. Todas esas credenciales van a entrar en la lista nominal de electores. Entonces, va a haber un corte por esos días. Muy bien. ¿Sí? Muy bien. En Altamira, un padrón de 150.003 ciudadanos y una lista nominal de 143.472. En Madero, un padrón de 149.486 ciudadanos y una lista nominal de 141.331. El padrón del distrito, 323.092 y la lista nominal 307.224. ¿Eso es en dónde? Esto es el padrón total de los tres municipios, sí. Pero es a 31 de agosto, evidentemente va a ir cambiando, Claro. Por ejemplo, si no sé, tenemos el de septiembre, tenemos el de octubre dentro de poco, y en diciembre tendremos otro. Bueno, finalmente, la entrega de credenciales se va a llevar hasta el día 1 de marzo. Todas las credenciales entregadas hasta ese día entran en la lista nominal para poder participar en este proceso. Y sobre todo hacer una invitación a quienes hablábamos de que ya están vencidas del 09 y 012 para que recurran. Sí, no, a ver, son dos cosas importantes. Primero, la invitación para todas las personas que quieran obtener su nueva credencial, ¿no? Sí. Todas las personas. Luego, a aquellos jóvenes que cumplen los 18 años, por ejemplo, a más tardar el día de la jornada electoral, desde ya pueden acudir a los módulos de atención a la ciudadanía y les vamos a entregar su credencial. Esto se llama inscripción anticipada y es una excepción a la ley para cada proceso electoral. Eso es importante para todos aquellos jóvenes que, no sé, están en educación media superior, que están en ese supuesto que establece la ley.
que cumplan 18 años a más tardar el día de la jornada electoral, pues ya pueden ir con nosotros. Evidentemente con su acto de nacimiento no original, por parte de domicilio que no rebase 3 meses y una identificación oficial que evidentemente pues o sea, si la escuela, si el joven o la jovencita cumple años, ¿hasta qué fecha? ¿Del año siguiente? El día 7 de junio. Ok, del 7 de junio. Si cumple años del 7 de junio, ya puede empezar a tramitar su credencial a partir de ya. Desde ya. Y recuerde que se cierra, ¿en qué fecha? La edición de credencial del próximo año. El 1 de marzo. 1 de marzo, o sea que tiene de aquí el 1 de marzo. A ver, para inscribirse, pueden hacerlo hasta el 15 de enero. Al 15 de enero. Para solicitar su inscripción en el padrón electoral. Pero todos aquellos que cumplen los 18 años a más tardar el día 7 de junio. O sea, los que van a votar son los que inscriban de aquí al 1 de enero. Al 15 de enero. Al 15 de enero. Okay, y de ahí para adelante te puedes registrar, pero ya no vas a pero nada más, no, ya no se puede registrar. Nada más para adelante tendremos las reposiciones, es decir, a aquellas personas que perdieron su credencial y que no tienen que no hacen ningún cambio en su credencial, sí pueden ir a solicitar su reposición y les entregamos una nueva credencial. Y esto lo van a hacer a más tardar el 31 de enero. O sea, si tienen 17 años, pues bueno, pues van a disfrutar mucho. Claro, si todos quieren ser mayores de edad. Efectivamente. Entonces, pues aprovechen, porque van a tener la oportunidad de que tener su documento, pues que será unos 6 meses antes aproximadamente. Puede ser, sí, puede para ser. que puedan ustedes tener su documento que los acredite como mayores de edad. Así es. Para que puedan ir al antro con toda confianza. Bueno, es para votar. No, yo me refiero en el sentido de mayoría de edad, porque todos los cuerpos quieren ser mayores de edad. Sí, esta es una excepción a la ley que da la posibilidad para que, por los tiempos en que tenemos para el registro, que es el 15 de enero, se cruzan, se empalman los tiempos. Que al cumplir 18 años, bueno, que cuenten con su credencial, de tal manera que puedan votar. Y si hay una gran cantidad de jóvenes, ¿verdad? Imagino que tienen algún estudio o algo, donde hay gran cantidad de jóvenes que cumplen con este requisito y que por los mismos tiempos pueden quedar fuera. Sí, así es. O podrían quedar fuera. Entonces, bueno, aprovechamos el espacio para la invitación, lo hemos hecho en otros medios, lo estamos haciendo a través de invitaciones a diversos centros escolares, de tal manera, bueno, que tengan la información y que eventualmente puedan ir con nosotros. ¿Están visitando escuelas? Sí, bueno, hemos enviado con algunos compañeros oficios para informar sobre esta situación y eventualmente que tengan. Pues bueno, recibir con mucho gusto a estos jóvenes de 17 años. Y bueno, vamos a continuar porque estamos todavía hasta el 15 de enero recibiendo ese tipo de solicitudes, entonces estamos obligados a informar, a informar a los ciudadanos. Bueno, entonces decíamos que al último día de enero terminan las reposiciones y al 1 de marzo, ese último mes solamente estaremos entregando credenciales. Posteriormente se hará un corte, es decir, oficinas centrales, el Registro Federal de Electores hará un corte determinado para ver hasta qué día van a entrar en lista nominal. ¿Sí? En lista nominal quiere decir que están inscritos en el padrón y tienen su credencial para votar. Y para votar deben de estar inscritos en la lista nominal que va a estar en la casilla y llevar su credencial de elector. Y aparte que les pongan el dedo, todo este tipo de cosas para asegurar que efectivamente cada persona sea un voto. Y que no vote 2 veces con la tinta. No se puede. No se puede. Aquí una pregunta dice, ¿puede pasar que un candidato del PRI y otro candidato del Verde Ecologista y otro candidato del partido Nueva Alianza puedan participar en un mismo distrito? A ver, bueno, hablando de las alianzas, me supongo, lo que está hablando aquí esta persona, las alianzas solamente se van a dar con los partidos ya establecidos. Así es. Ese tipo de alianza, en este caso, bueno, PRI con candidato, ya ve que la elección pasada, pues supongo que ese es el tema, el punto, hubo una alianza del PRI con el Verde Ecologista. Sí, es posible, está en la ley que los partidos pueden formar coaliciones, que puede ser una coalición total, es decir, tener candidatos, 2 o más partidos en los 300 distritos electorales. ¿Y pueden competir entre ellos mismos?
también pueden competir, o sea, pueden organizar una coalición parcial, que sería hasta el 50% de los puestos en disputa, o pueden participar en una coalición flexible, que sería hasta el 25% de los puestos de elección popular para este proceso. Muy bien, pues es interesante porque pues aquí, si se podía, de hecho, se practicó el pasado proceso municipal ese tipo de alianzas. Sí, sobre todo el verde ecologista. En las elecciones federales se han dado una serie de alianzas, una serie de coaliciones. Bueno, está en la ley que lo pueden hacer y lo han hecho, ¿no? Entonces, esto es importante. ¿Por qué? Porque finalmente hay partidos que, de acuerdo a su plataforma política, bueno, pueden estar más cerca que de otros, ¿no? Sí. Algunos van solos, otros van en coalición, sí, pero la ley les da ese derecho. Antes de que se me pase también, ¿qué diferencia hay de la credencial del IFE a del INE? ¿Cómo tienen que hay unos candaditos por ahí? Bueno, en realidad las medidas de seguridad que ha tenido a través de los años esta credencial, el día de hoy son prácticamente las mismas. Sin embargo, bueno, el primer cambio importante sería el nombre. Es decir, ya no dice Instituto Federal Electoral, dice Instituto Nacional Electoral. Tiene alrededor de 30 o más medidas de seguridad este documento. De tal manera, bueno, que se ha constituido en un documento confiable, que actualmente tiene más de 80 millones de mexicanos, sí, justamente por eso, ¿no? Y que para mucha gente es la única manera de identificarse. Sí. Luego está la invitación también para todos aquellos ciudadanos o ciudadanas que quisieran cambiar su credencial aunque esté vigente. A ver, las credenciales que no están vigentes, bueno, sería la credencial 03, que hace años la dimos de baja, la 09 y la 12. Es decir, si en el reverso de su credencial tiene un 15 o un 18, esas credenciales están vigentes. O bien pueden tener hasta el 24, me parece. Eso es lo que viene en la parte del 14 al 24, por ejemplo, están vigentes. Claro. Sí, pero si alguien tiene una credencial vigente del IFE, puede cambiarla por una nueva credencial del INE, puede hacerlo. ¿Sí? Pero para actualizarla. Así es, pero quien no quiera hacerla, bueno, esas credenciales, dice la ley, tendrán una vigencia de 10 años. Sí. ¿Sí? Entonces van a estar vigentes las que sacamos como IFE, no sé, en el mes de junio o en el mes de mayo, porque en julio cambiamos, sí, en julio ya salen como INE. ¿Sí? Entonces esas credenciales van a estar vigentes desde 10 años, pueden tenerlas, no hay problema, es válido. Sin embargo, quieren cambiarlas por una credencial que diga INE, pueden hacerlo también. Con toda confianza. Con toda confianza. Y de manera gratuita. Así es. Otra pregunta. Me gustaría tocar el punto sobre la cuestión del domicilio. A ver, el domicilio, el que quiera ponerlo, puede hacerse. ¿Qué pasó? Sí, hubo una propuesta, me parece que de la Cámara de Senadores, en el sentido de que era posible que la credencial no llevara el domicilio, ¿sí? Por las razones que se quiera la persona mencionar. Y efectivamente se aprobó y se le pregunta al ciudadano, es decir, una de las preguntas que se le hacen, aparte de sus datos personales, domicilio, etcétera, se le pregunta que si desea que su domicilio vaya a la credencial o no lo desea. Y si dice que sí, pues va a firmar ahí en el documento. Si dice que no, va a firmar ahí en el documento. ¿Por qué? Porque es una pregunta que le tenemos que hacer al ciudadano. Bueno, la estadística nos dice que de cada 100 personas que van a nuestros módulos, solo 10% no quieren que vaya a su domicilio. El otro 90% dice que sí. ¿Por qué? Porque, bueno, pues las razones que quieren. ¿Sí? Que si lo necesitan, porque se ubica, porque tienen que hacer un trámite, tienen que ir el domicilio. Pero es una prerrogativa del ciudadano decidir si va o no a su domicilio. Bueno, pues tengo que decir también que los datos, de todas formas, van de cierta manera encriptados en el mismo lugar. Sí, tenemos que saber en dónde viven, ¿no? Claro. Tenemos una base de datos
muchos millones de Claro. ciudadanos que, bueno, su información básica ahí está, ¿sí? Entonces, pero es un derecho que les dan, es decir, alguien no quiere, pues igual no se le pone en su domicilio. Bueno, pues también aclararles, ¿verdad?, de que si toman ellos esa determinación, sí los puede afectar para hacer trámites personales como tarjeta de identificación. Sí, sí, pero en este caso ya es una decisión Ya depende de la del persona que ciudadano. lo vaya a... Nuestros compañeros en módulo solamente les deben de preguntar si desean o no que su domicilio vaya en la credencial. Mira, aquí tengo otra pregunta. Dice, ¿cuándo comienzan fechas de las campañas oficiales y las precampañas? A ver, la precampaña se inicia la primera semana del mes de enero y debe de durar cuando mucho 40 días. Esas son las precampañas. Ajá. Y se va a dar en aquellos partidos donde haya más de un candidato. Donde hay un solo candidato, bueno, no hay una precampaña, ¿no? Sí. Serían actos anticipados de campaña, ¿no? Entonces, cuando haya más de uno, ¿sí? Cuando haya dos o más precandidatos, bueno, un partido puede hacer su precampaña. Y empiezan en la primera semana de enero y no duran más de 40 días. El registro de candidatos, cuando se da este proceso electoral solamente para diputados, es del 22 al 29 de marzo. Y las campañas electorales empiezan al día siguiente de la sesión, donde se apruebe el registro de los candidatos. Y la campaña dura 60 días. 60 días. Muy bien. O sea que para esas fechas, o antes de esa fecha, ya tiene que haber renunciado a su posición. No, mucho antes. ¿No? 3 meses. Habría que ver qué es lo que nos dice la ley, ¿no? Hay que esperar. Así es. Pero no, efectivamente, ya estando en pre-campaña, ya no pueden tener ningún cargo. Pero por la pregunta, bueno, es la primera semana, cambia la fecha cuando es una elección donde se elige al titular del Poder Ejecutivo, a los senadores y a los diputados. Ahí cambia la fecha. Eso me parece que la tercera semana de noviembre. Muy bien. Sí. El distrito 7 que usted representa, pues tiene de vecino al distrito 8. Sí. Ahí hay una línea divisoria muy importante, que es una calle la que divide el distrito 7 y 8. Sí, es una zona ¿Cómo participan ahí en esa zona? Bueno, a ver, hay una parte de Madero que para la elección federal pertenece a Tampico. Son 13 secciones electorales. ¿Por qué? Porque con la distritación, se establece un promedio de ciudadanos por distrito electoral. ¿Sí? Entonces, el caso de Tampico, que le tenía menos de los que señalaba el proceso de distritación, entonces se toman 13 secciones del municipio de Madero y esos votan para los candidatos que se eligen en Tampico. Y en el caso nuestro, bueno, pues tenemos en este momento 182 secciones electorales distribuidas en los 3 municipios y tenemos el promedio que nos dijo la distritación anterior para efectos de la elección de los diputados en este caso. Y ya están listos prácticamente para hablar. Estamos listos, justamente quisiera comentar, el día jueves saldríamos a Monterrey a una reunión regional de preparación del proceso electoral. Estaríamos el día 10 y 11, el viernes y sábado, en la ciudad de Monterrey, personas de Tamaulipas y de otras 4 o 5 entidades. Entonces, el INE, ya con el inicio del proceso electoral el día 7, pues inicia un trabajo de reuniones regionales de preparación del proceso electoral. Es decir, todos estos temas que hoy tenemos el gusto de platicar con usted y con su auditorio, bueno, van a verse ahí, ¿no? Muy bien. Sí, la parte novedosa, la parte de procedimiento, todo lo que implica lo que debemos de conocer, lo que debemos hacer, que bueno, justamente hemos leído, hemos estudiado, pero se van a puntualizar muchas cosas. Claro. Se van a hacer 5 reuniones regionales en el país por los locales de cada una de las juntas
distritales y locales. Y bueno, estamos trabajando ya en el proceso electoral. Estamos inmersos en el proceso electoral federal. No, muy bien, ¿no? Pues aquí estamos nosotros a la orden, estamos atentos, muy atentos a, pues ahora ya es prácticamente el arranque de este proceso electoral que vamos a vivir. Estamos en sus órdenes y las puertas abiertas para cualquier situación que en un momento dado estamos listos y dispuestos para apoyarlo en todo lo que se nos ofrece. Pues muchas gracias. Esto nos da la posibilidad de poder platicar con la ciudadanía. Claro. Y mencionar que el Instituto Nacional Electoral está a las órdenes justamente de la ciudadanía. Es una institución de los ciudadanos y bueno, estamos para servirles en la Junta Distrital, claro, en la calle 13 de enero, 311 Sur, ahí en el centro de Ciudad Madero. Tenemos un módulo también aquí enfrente, ¿verdad? De esta oficina. Tenemos otro módulo ahí justamente en la Junta Distrital, uno más en la Escuela Carrillo Puerto, ahí en el centro de Madero, y un módulo móvil que atiende parte de, bueno, el municipio de Aldama y parte de Altamira, ¿no? Entonces, bueno, en todos esos lugares estamos a sus órdenes. Bueno, muy bien. Nos toca el trabajo de organizar el proceso electoral. Nos va a tocar ir a visitarlos para invitarlos y resultan seleccionados para que sean funcionarios de casilla, bueno, pues que nos permitan la entrada o por lo menos la llegada a sus casas. Sí. Y yo creo que la participación de la ciudadanía es lo que puede mejorar en mucho el sistema político electoral. Y sobre todo mexicano. El apoyo que nosotros también se lo brindamos con mucho gusto, el apoyo de los medios de comunicación, precisamente para ese equilibrio, ¿no? Para difundir lo que nos corresponde y hacer lo que también nos corresponde, ese compromiso que tenemos de tener con ustedes en este caso, que con mucho gusto lo brindamos, ¿no? Con mucho gusto. Y antes de irnos, porque ahora vamos a ir, ¿usted quiere agregar alguna otra cosa, algún otro comentario para finalizar en conclusión? Bien, en primera instancia, bueno, agradecer al medio, agradecer a usted esta posibilidad de mucho tiempo, ¿no? De poder con mucho gusto de platicar sobre un tema importante, la reforma electoral 2014, que tiene mucho más, por cierto, tiene muchos más detalles, pero bueno, va a haber tiempo y va a estar invitado con la puerta abierta nuevamente, le digo, para poder seguir hablando de este tema. Los hemos platicado, esperamos que haya podido ser un medio para mejor entender todo este tipo de actividades que se dieron para la reforma electoral e invitar a la ciudadanía para que actualice sus datos en el padrón electoral. Y bueno, los vamos a invitar para que sean funcionarios de casa. Claro. Muchas gracias. Y nuevamente, como le comento, estamos aquí a la orden. Y ojalá, si quieren algunas dudas ahí pendientes, vamos a ver más programas. Estoy seguro que va a haber más programas. Vamos a invitarlos nuevamente para que nos acompañe ahora que ya inicie ya dentro de la función del proceso electoral que ya tenemos a la vuelta de la esquina. Claro que y vamos a invitarlo con mucho gusto para que nos acompañe. Y a ustedes, pues, quiero agradecerles su atención y pues no nos despedimos, sino simplemente decirles hasta el próximo programa, que lo hacemos con mucho gusto también para que ustedes lo disfruten y se enteren de la contestación y sobre todo este proceso político electoral que ya estamos viviendo. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Muy amable. Muchas gracias. Y ustedes también, muchas gracias por observarnos. Estamos pendientes y nos vemos en el próximo programa. Frontalidad, objetividad, dinamismo e imparcialidad son las características del noticiero La Red Noticias. La entrevista y la indagación de los hechos a cargo de un completo equipo humano que recorre toda la zona para llevarles toda la información de interés. Conducido por Miguel García, La Red Noticias. Hasta la próxima.